Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Luego de mucho tiempo de no traer videos de Rainbow Six Mobile, hoy lo traemos. Es que actualmente, pues la gente de Ubisoft, y yo también me di cuenta, han hecho por fin un post publicando mucha información sobre el lanzamiento de Rainbow Six Mobile. Para el que no lo sepa, Rainbow Six Mobile se lanzó oficialmente en algunos países hace mucho tiempo. Se estaba actualizando, pero terminaron de actualizarlo y pues querían hacer un enfoque actualmente nuevo para el juego antes de lanzarlo completamente global. Como ustedes saben, los problemas que pudimos ver completamente en Rainbow Six Mobile era más que todo el tema de la optimización y el tema de los servidores, que creo que era uno de los peores problemas que teníamos actualmente, los servidores. En fin, vamos a hablar a detalle. Y es que actualmente, pues aquí tenemos el post oficial de Rainbow Six Mobile. Este post oficial lo han publicado exactamente hace un par de horas y pues lo vamos a leer completamente. Primero que nada, Ubisoft ha proporcionado esta actualización exclusiva para compartir directamente en nuestro subreddit, brindándote lo último sobre el desarrollo de Rainbow Six Mobile y las próximas fases directamente al equipo de desarrollo. Hola operadores, desde que en marzo decidimos pausar el lanzamiento de nuevos territorios y contenido, hemos trabajado para mejorar elementos clave en función de los comentarios de la comunidad y crear nuevas funciones para Rainbow Six Mobile. En los últimos meses hemos logrado un gran progreso y finalmente podemos compartir una breve actualización con ustedes de lo que estamos haciendo básicamente. En primer lugar, hemos avisado por completo que Rainbow Six Mobile y hemos realizado cambios importantes en el juego, desde el sistema económico hasta la dirección artística. Pienso que el sistema económico es un plus, porque honestamente prefiero de que en Rainbow Six Mobile tengamos lotes con precios fijos a que tengamos lotes o cajas, y también que se puedan conseguir los operadores de Rainbow Six Mobile de otra manera que no sea con cartas, o sea, que se puedan conseguir como se consiguen en PC o en consola, pienso yo. Si lo ha jugado, perfecto. Y una cosa, antes de decir de que Rainbow Six Mobile no es un buen shooter, así es, el Rainbow Six Mobile es un buen shooter porque va a lo que va, es un shooter táctico, no es un shooter arcade, para que ustedes lo sepan. Ok, incluidas nuevas características del juego que fueron solicitadas por la comunidad. Pronto les daremos más detalles al respecto. También hemos mejorado el rendimiento del servidor y solucionado errores para garantizar una experiencia de juego óptima en una gama más amplia de dispositivos móviles. Nuestro objetivo es que los jugadores experimenten Rainbow Six Mobile con alta configuración de gráficos y FPS. Me parece perfecto. Camino al lanzamiento mundial. Con la llegada de varias nuevas funciones de gran impacto y mejoras significativas, hemos implementado 3 fases de prueba. Cada fase está diseñada para evaluar y validar los cambios y no avanzaremos a la siguiente fase hasta que la prueba se considere exitosa y se cumplen nuestras expectativas. Eso es especialmente importante para nosotros, no solo para brindarte una experiencia táctica increíble, sino también para garantizar su jugabilidad fluida. Bueno, va a constar de 3 fases de pruebas. Entonces vamos a empezar con la primera fase, que es la prueba técnica. La primera fase implica una prueba técnica. Queremos probar técnicamente todas las nuevas características y cambios que hemos incorporado al juego. También supervisaremos la reactividad de nuestro equipo para determinar con qué rapidez y eficacia podemos responder los problemas a medida que surjan y también supervisarlos. Tenemos planes de realizar un seguimiento de los errores y las fallas para ofrecer un rendimiento óptimo. Fase 2. Fase 2, prueba de compromiso. Una vez que la prueba técnica sea exitosa, pasaremos a probar la participación de los jugadores. Queremos probar la diversión de las nuevas características que hemos incorporado al juego. Para nosotros es importante evaluar que también mantenemos a los jugadores interesados y regresando. Esto es invaluable, para asegurarnos de tener un gran grupo de jugadores, ofrecer un emparejamiento óptimo, menos bots y más diversión. Eso es bueno. Entre menos bots, mucho mejor un juego. Ya estamos hartos de jugar contra bots en varios juegos de dispositivos móviles. Fase 3. Transición al lanzamiento global. Una vez que la prueba de participación haya sido exitosa, comenzaremos la fase final en la que realizaremos los ajustes necesarios antes de realizar la transición al lanzamiento mundial. Esto incluye la implementación de centros de datos en todo el mundo, el equilibrio final dentro del juego y el cierre de los errores detectados en las fases anteriores. Luego enviaremos la versión final del juego a Apple y Google para prepararla para su lanzamiento mundial. Esta semana publicaremos un nuevo registro de desarrollo con más detalles sobre la fase 1, incluidas todas las nuevas características y mejoras que hemos realizado en el juego. La fase 1 también reanudará oficialmente nuestro lanzamiento preliminar y dará inicio al lanzamiento de nuevo contenido en vivo para recibir comentarios de la comunidad. Sabemos que ha sido una larga espera para nosotros también y estamos ansiosos de continuar con el lanzamiento preliminar. Esperamos que esta actualización arroje algo de luz sobre la situación y los próximos pasos. Agradecemos enormemente su paciencia y sus comentarios. Ok, perfecto. Bueno, está bien, está bien. Luego de muchos meses sin noticias oficiales de Rainbow Six Mobile, sin contenido, han hecho un lavado de cara, un cambio de rumbo perfecto. Honestamente pienso de que es muy bueno porque había muchas cosas, muchos problemas que tenía actualmente el Rainbow Six Mobile. Ahora, voy a dar mi opinión. Rainbow Six Mobile para mí es un buen juego, es un excelente juego. Yo lo he podido probar. Peca obviamente del tema de optimización, pecó obviamente de los servidores y pecó del sistema de monetización y cómo se consiguen los operadores. Fuera de eso,
me parece que cumple con su cometido en el gameplay. Básicamente es un Rainbow, o sea, de dispositivos móviles. ¿Qué es un Rainbow Six Mobile? Para el que no lo sepa, es un shooter táctico, es un juego 5 versus 5, atacante versus defensores. O sea, no estés comparando ni buscando con un Call of Duty, porque nada que ver. Y si te parece lento, pues tristemente así son los shooters tácticos. O sea, si quieres jugar un shooter táctico, te vas a los shooters tácticos. Si te vas a los shooter arcade, te vas a los shooter arcade. Ya, porque hay mucha gente que, no sé, o sea, tiene unos pensamientos muy malos actualmente con, es que es aburrido ese shooter, loco. ¿Qué parte no entendés de que hay varios tipos de shooters? No exactamente van a ser los shooters que vos estés pensando o quieras actualmente. O sea, hay shooters arcade, que son frenéticos, tienen movimiento más acelerado, y hay shooters tácticos como Valorant, CSGO y también pues Rainbow, entre otros más que hay. Incluso están los shooters realistas, por así decirlo. En fin, cositas de la vida. Ahora, bueno, estas son buenas noticias. Me alegra mucho de que Rainbow Six Mobile nosotros pensábamos que lo iban a terminar cerrando, pero al final sí lo han estado trabajando. Seguramente han estado arduamente configurando muchas cosas y especializándose para que trate de ser un buen shooter. Honestamente, qué bueno, loco, porque ya hacía falta de que nos dieran información de Rainbow. No sabíamos si lo iban a cerrar, no sabíamos qué iba a pasar. En la Ubisoft Forward no dijeron nada. Estábamos un poco decepcionados, pero buenas noticias. Se viene el lanzamiento oficial de Rainbow Six Mobile, luego de estas dos fases anteriormente que tienen que pulir, está más que claro. Pero lo que más me importa es que el juego no se va a cerrar. Ahora, esto es bueno, porque no se va a cerrar el juego. ¿Qué va a pasar con nuestro progreso y demás? Lo más seguro es que lo retengamos, todas las skins que tengamos, todas las recompensas que tengamos, seguramente las mantengamos, así que no hay que preocuparse. Lo importante, van a solucionar muchos errores y pues el juego estaría de vuelta. Qué buenas noticias, honestamente, qué buenas noticias por parte de Ubisoft, qué buenas noticias por parte del estudio desarrollador. Se han dignado a escribir completamente lo que quieren hacer. Seguramente vamos a tener más noticias, como lo comparte este artículo de Reddit oficial. A mí incluso me mandaron un mensaje la gente de Ubisoft que me dijo, Destro, mira, hemos publicado esto, si querés léelo, ya es cosa tuya si querés dar la información o hacer un video. Yo dije, claro que sí, obviamente, o sea, Rainbow Six Mobile yo lo jugué muchísimo, sus dos primeras temporadas, ya después pues no me gustó cómo iba el rumbo, así que bueno, pero sí, sí le vicié, o sea, me compré el primer pase, el segundo pase, creo que también el tercer pase, tengo muchas skins incluso en mi cuenta, entonces pues sí, o sea, sí lo disfruté, es un shooter táctico, muy bien hecho, muy equilibrado, que depende mucho de tu jugabilidad y la mentalidad y el game sense. O sea, no es un shooter muy sencillo de aprender, pero al menos si te dignas a tratarlo de jugar es divertido, porque pues si has jugado el Rainbow o sabes cómo es el Rainbow Six o has visto el Rainbow Six en general, pues sabes de que sí, es un juego pues divertido hasta cierto punto y pues lo puedes disfrutar. En fin, este ha sido el video con todas las noticias oficiales del propio Rainbow Six Mobile. Espero te haya gustado el video. Como siempre, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video del canal. Claro que sí.